Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a su programa favorito, Un Mundo Verde. Qué bueno que nos acompañan. Ya en este 2025 también nos acompaña Ivana, la amiga del planeta, con quienes vamos a compartir, a brindar las noticias más relevantes que suceden a nivel mundial, en el plano nacional y también aquí en las coordenadas locales, sobre cambio climático, biodiversidad y otros temas que también son de gran importancia para que usted esté informado y también tome decisiones en el día a día y cambie sus hábitos, transforme y contribuya a mejorar el medio ambiente. Bienvenida, Ivana. Hola Ale, hola amigos de Un Mundo Verde, espero que estén muy bien, recuerden ser muy ecológicos y bueno, pues vamos a iniciar con las noticias de cambio climático. Según el informe del Foro Económico, se identificó que dentro de los principales riesgos mundiales se encuentran los eventos climáticos. Fíjate que sí, es importante señalar el Foro Económico Mundial, o conocido como el Foro de Davos, se reúne cada año y ahora dentro del informe que dieron a conocer casi una semana antes, se dice que dentro de los principales riesgos mundiales para este 2025 aparece en segundo lugar los temas ambientales y en particular el cambio climático. Entonces ahora se está focalizando como un gran riesgo mundial el cambio climático y los temas ambientales, también la biodiversidad, la contaminación, pero en particular el cambio climático. Por otra parte, la NASA, allá en Estados Unidos, acaba de publicar un mapa que muestra cómo aumenta la temperatura en la Tierra. Y lo interesante de la publicación es de que lo calificaron como que no tiene precedentes, o sea, lo que está sucediendo, el calentamiento en la Tierra, no tiene precedentes, ya todo el mundo está de acuerdo en que el 2024 ha sido el año más cálido en el registro histórico que se tiene en el planeta. Sí, decíamos el año pasado también cuando comenzó que el 2023 había sido el año más caluroso y ahora pues que el 2024 esperemos que no nos vuelva a pasar con el 2025, ¿no? Y bueno, el cambio climático también multiplica la probabilidad de olas de calor letales en México, así como en Estados Unidos y Centroamérica. Entre el 13 de abril y principios de junio del 2024, México enfrentó 3 olas de calor sin precedentes, también se repite la palabra, de larga duración, que rompieron récords de temperatura entre 30 y 45 grados Celsius en más de una docena de ciudades del país. Sí, y ahora 2025 lo arrancamos con ondas gélidas, frías, ¿no? Un contraste bastante diferente, olas de calor y ahora tenemos las ondas gélidas. Y así se está comportando el clima en el planeta y en particular en México y aquí también en Querétaro. En lo que toca a biodiversidad, déjenme platicarles, allá en México se llevó a cabo la cumbre del clima, biodiversidad y la transición justa de los gobiernos subnacionales, o sea, de los estados de la República, los gobiernos estatales, en donde participó, por supuesto, el gobierno del estado de Querétaro, y fue un espacio donde estos representantes estatales se reunieron para dialogar sobre el vínculo o la interacción que existe entre cambio climático, biodiversidad y esta parte de la transición justa, que es importante porque se va acompañando aspectos también de carácter social, como la desigualdad o la inequidad. Entonces tiene que ir atendiendo porque los impactos de carácter ambiental pues son diferenciados de acuerdo a cada uno de los estratos sociales que existen, pues, Sí. ¿no? Entonces, la plática, el diálogo entre estos representantes de los gobiernos estatales acaba de suceder allá en México, en el cual participó Querétaro.
Y bueno, pues ahora vamos a hablar de un alimento que es muy conocido aquí en México. Ya que el gobierno de la Ciudad de México firmó el decreto en el que se declara a la capital como territorio libre de producción de maíz transgénico o genéticamente modificado, y presentó un plan de 11 acciones para proteger y ampliar la producción de maíz nativo y sus más de 60 variedades en coordinación con el gobierno federal. Fíjate que esto deviene, ya lo habíamos platicado aquí en el programa, ya es que hubo una controversia internacional por la importación de maíz transgénico. Y en ese panel internacional que ya se resolvió, México no salió afortunado, pero ahora hay una respuesta, en este caso del gobierno de la Ciudad de México, con la declaratoria o este decreto que acaban de emitir de que va a ser libre de maíz transgénico o modificado. Sí. Allí en el estado de Hidalgo, déjeme decirle que hay una preocupación sobre la biodiversidad, pues esta riqueza biológica de Hidalgo requiere actualizar inventarios para preservar y conservar su biodiversidad, porque se desconoce actualmente cuál es el estado que guarda la biodiversidad ahí en el estado de Hidalgo, y esto lo está dando a conocer precisamente el Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería de la Universidad Autónoma de Hidalgo. Entonces están comenzando a hacer estudios para actualizar el estado actual de la biodiversidad y ver qué políticas y estrategias se van a implementar para su conservación y protección. Y en las noticias nacionales, la semana pasada la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente trasladó a 2 pericos y 2 tucanes al Centro para la Conservación e Investigación de la Vida Silvestre. ¿Te acuerdas que habíamos comentado que también aquí en Querétaro se había recogido animalitos? O sea, ¿Sí? sigue habiendo todavía esta parte del tráfico de especies silvestres, pero todavía de muchos ciudadanos que siguen adquiriendo, comprando animales y luego ya no hayan qué hacer con ellos. Sí. Y estos justo. pericos y tucanes que recibió la Profepa, pues fueron entregados voluntariamente, pero son personas que en un momento los compraron o los saquearon del medio silvestre y ahora ya no saben qué hacer con ellos. Sí, y mucho le pasa a animales que están, pues, que no están en su área natural, ¿no? Justamente yo veía hace poco un zoológico en la parte asiática que pues va a cerrar por las políticas que se están implementando en esos países hacia los zoológicos, y las ballenas que están ahí van a tener que ser trasladadas a otro zoológico en donde estén pues realmente bien cuidadas y que no se les haga pues ese cansancio tanto físico como mental al querer hacer este tipo de trucos, ¿no? Pues qué bueno que se estén dando esas situaciones en diferentes partes del mundo, y pues hay una ola ahora recientemente donde se está generando leyes, ¿no?, que garantizan los derechos de los propios animales por sí mismos, o sea, no por el humano hacia el animal, sino se considera que la naturaleza, entre ellos los animales, tienen derechos por sí mismo. Y entonces esto está avanzando cada vez más, por lo menos Colombia y Brasil del continente americano ya tienen legislación al respecto sobre esta parte de los derechos de la naturaleza por sí misma. Sí. Y por último, le platicamos ya en las coordenadas locales aquí en la capital. La Agencia de Energía del Estado declaró que el proyecto de energía propuesto por el gobernador aún permanece en análisis por parte de la Comisión Federal de Electricidad y está condicionado a la aprobación de leyes secundarias que, según información reciente, estarán listas hasta el mes de marzo del presente año. Frente a ello, el titular de la Agencia de Energía del Estado enfatizó que van a promover la generación de energía renovable a partir de la energía solar,
conjuntamente con la iniciativa privada y se pretende crear un parque fotovoltaico que va a producir cerca de 100 megavatios, es bastante la capacidad que se tiene, y se dice que no será el primero, más bien que no será el único, sino va a haber más proyectos de esa naturaleza, mientras se resuelve el proyecto general que planteó el gobierno del estado a la federación para la generación de energía, porque, pues como ya lo hemos dicho, por eso hay cortes intermitentes, porque hace falta más energía aquí en el estado, entonces hay que abastecerla, y mientras pues hay que ir construyendo proyectos tal como lo está detallando la Agencia Estatal de Energía. Sí. Pues eso han sido todas las noticias del día de hoy. Vamos a continuar con la entrevista. Vamos a tener al biólogo Javier García, que nos va a hablar de un tema que está en la boca de muchos ciudadanos, en la preocupación, que es el tema de los incendios. Estamos en esa temporada y se han comenzado a presentar varios incendios en diferentes partes, por lo menos de aquí del municipio de Querétaro. Pues bien, amigos, ahora vamos a la parte del conversatorio, del diálogo, de la reflexión, y sobre un tema actual, emergente, que es los incendios, y estamos dentro de una temporada de estiaje, que es cuando se presenta la mayor cantidad de incendios, no solamente aquí en la capital o en el estado de Querétaro, sino a nivel nacional. Y para ello nos acompaña el maestro Javier García, que es jefe de la unidad de estudios de la nueva Secretaría del Medio Ambiente del municipio de Querétaro. Gracias, Javier, por acompañarnos. Gracias. Y vamos a conversar con él esta parte de los incendios, cómo van, qué se está haciendo, qué impactos ha tenido. Bueno, el problema de los incendios es es un fenómeno que se da a lo largo del año, en particular en la época de sequía, que empieza prácticamente ahorita pasando la temporada invernal y que se incrementa en la temporada de la primavera, ¿no? Los incendios son provocados, o sea, han analizado que es va a ser un 95% o 98% provocados por los seres humanos. Existen algunas causas naturales que no vamos a meternos mucho ahorita en detalle, pero bueno, se han estado presentando de manera, sobre todo el arranque del año ha habido una cantidad importante de incendios en todo lo que es dentro de la ciudad y en los alrededores de la ciudad, ¿no? No ha habido muchos incendios fuera todavía, pero bueno, se ha presentado esta situación y es algo que pues obviamente ocupa a todas las autoridades que están involucradas en esto, ¿no? Los incendios, como bien mencionaba, si bien hay procesos naturales en los ecosistemas, sobre todo en los bosques de pino y demás, que el mismo incendio funciona o sirve para de alguna manera acelerar ciertos procesos de germinación y demás, pues es también es un elemento que daña y genera un daño en el ecosistema, ¿no? Al mismo tiempo que se consume, porque principalmente consume lo que es el material de las herbáceas, pero también puede dañar a lo que son los árboles y afectar el hábitat de la fauna, ¿no? Y bueno, alterar la dinámica hidrológica del sitio que está afectado, en fin, son varias cosas. Pero sí hemos tenido un arranque medio intenso, a diferencia de otros años, con respecto a los incendios que se han presentado en la ciudad o en sus alrededores, ¿no? Fíjate que también hay una polémica, porque, digamos, más que el incendio, el fuego, que es el elemento central del incendio, pues el fuego ha existido mucho antes que el ser humano y ha jugado un papel importante dentro de la evolución ecológica, ¿no? Nada más que ahora con el incremento de asentamientos urbanos, ciudades y demás, pues los incendios, el fuego se vuelve una cuestión de riesgo. Pero digamos en el pasado, que no había tantas ciudades, pues jugaba un papel muy importante el fuego en la evolución de las especies, sobre todo de la flora, ¿no? Y ahora nos alarmamos, pero es dentro de las ciudades, como sucedió en el caso de California. Inició como un evento forestal y
y luego abarcó la parte de los asentamientos humanos, de las casas, destruyó el patrimonio de familias, cobró cerca de 26 vidas y fue difícil, todavía no terminan de controlarlo, pero fue uno de los grandes incendios de Estados Unidos más recientes y en el mundo. Y ahora pues hay esta preocupación aquí en Querétaro. Así es. Hay que tomar un poquito la diferencia con lo que mencionabas. O sea, es un fenómeno natural, sí. De hecho, en países como Canadá, incluso Rusia, que tienen grandes extensiones boscosas, muchos incluso incendios se dejan que sigan su proceso. O sea, ni siquiera se van y se les apaga, porque son superficies muy grandes y además, como bien mencionas, es un proceso, parte del proceso natural que ayuda sobre todo a la germinación, ¿no? Ahora bien, lo que está pasando en Los Ángeles es una cuestión un poco curiosa, porque todas esas zonas, igual que pasa a veces en el Mediterráneo, en Europa, bueno, también en Los Ángeles tiene un clima que le llaman Mediterráneo, que básicamente es que tiene inviernos lluviosos y el verano es seco. Sin embargo, pues se empezó a presentar esto precisamente en la época donde más cae lluvia, que es algo que sorprendió a muchos, porque por lo regular eso ocurre más bien en el verano. Y hay que tomar en cuenta también que hay una diferencia importante entre lo que es Estados Unidos y México en el tipo de construcción. En Los Ángeles básicamente son construcciones de madera, lo cual obviamente pues facilitó que se dieran esta situación, aunado a lo del famoso los vientos estos de Santana, que generan de alguna manera corrientes que favorecen obviamente el incendio. Cosa que aquí en México será distinto porque, bueno, pues las construcciones son, no es madera, es concreto, y eso de alguna manera protege a las poblaciones. Pero que, claro, si ocurre un incendio en sus alrededores, bueno, hay la emisión de gases que te pueden afectar y otras ciertas circunstancias de riesgo, como bien mencionas, que es la preocupación principal, porque cuando hay un incendio y se tiene que controlar, obviamente el factor de seguridad es algo muy importante que se tiene que tomar en cuenta. Y obviamente pues lo que ha pasado aquí en Querétaro es muy vistoso por la cantidad de humo que se genera, aunque no ha afectado realmente zonas con mucha vegetación. Básicamente han sido pastizales, ¿no? Que es donde más se ha desarrollado, y en general los incendios que se han dado en Querétaro en los últimos años se enfoca mucho a pastizales secos, en la temporada de ahorita precisamente de inicio del año, en donde pues, es un material combustible que, aunado a los vientos y al aumento gradual de la temperatura, pues se favorece esto. Y que, bueno, pues genera un temor en la población, aunque, como bien lo mencionaba, no va a pasar lo mismo que en Los Ángeles, porque aquí las construcciones no son de madera, no tienen un material combustible que pueda pasar. Pero obviamente, pues el humo que se genera también puede generar complicaciones, ¿no? Se hablaba en el programa pasado estuvo acá con nosotros un bombero y se hablaba de las medidas preventivas que se tendrían que hacer con respecto a los incendios forestales, porque ahora se dividen incendios forestales e incendios urbanos, ¿no? Y en los incendios forestales se decía que había que realizar acciones preventivas como las brechas cortafuego, retiro de basura, residuos, para eliminar el combustible, entre las medidas más apremiantes de manera preventiva. Ustedes acaban de organizar un curso, ¿no? Exactamente, se hizo este curso la semana pasada y tuvimos presencia, bueno, iba dirigido inicialmente a personal del municipio, de las autoridades que tienen a su cargo zonas de conservación, en este caso el municipio, porque digo, la Secretaría de Medio Ambiente tiene Parque Joya La Barreta, también estuvo los presidentes del FIGMA, que tiene varios predios, y gente de las delegaciones. El curso fue dado con apoyo tanto de la Federación con la CONAFOR, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario apoyó en la parte estatal, y por parte del municipio asistió Protección Civil y los bomberos, ¿no? Entonces ahí se explicó, hay dos tipos de incendios principalmente que se atienden: los forestales, que están básicamente fuera de la zona urbana, y los de la interfaz urbana. La interfaz urbana puede ser zonas principalmente de pastizales, terrenos baldíos que tienen pastos o hierbas o maleza, como se les menciona, que está seca, y en algunos casos también llega a tener un poquito de vegetación forestal. Entonces se explicó precisamente en el curso cuáles serían las características que deben atender una brigada para poder atacar el incendio y controlarlo, ¿no? Esa fue la esencia de la reunión. Vamos a tener otras capacitaciones dirigidas a los ciudadanos que puedan estar interesados para que, bueno, puedan actuar. De primera instancia, un incendio, la responsabilidad cae primero al dueño del predio, o sea, hay que tenerlo muy claro,
Posteriormente entra la intervención municipal, digo, eso es en general en todo el país, y para el caso municipal de Querétaro es Protección Civil quien atiende a través del 911 para que se pueda hacer este reporte. Y ya si el incendio es de proporciones más grandes, pues entran los bomberos o incluso puede entrar la CEDEA que les había mencionado de la Comisión Nacional Forestal. Aunque estos dos últimos, bueno, solamente en casos muy particulares dentro de la mancha urbana, pero pues, en incendios forestales que son muy grandes, que pueden durar muchos días, por lo regular se dan en lugares alejados, ¿no? Serranías y demás, que es donde más interviene la CONAFOR y la CEDEA. Pero sí se explicó todo el mecanismo o las acciones que se deben tomar en cuenta para poderlo controlar. ¿Y se tiene alguna cuantificación de cuántas hectáreas se han visto impactadas por los incendios? Ahorita se está iniciando, todavía no traigo el dato porque más bien lo maneja Protección Civil. Hubo un incendio grande, pero bueno, fue básicamente pastizal por el centro de congresos y ha habido otros incendios de menores dimensiones que han sido inmediatamente controlados. O sea, todos los incendios han sido de un día, o sea, no ha habido mayor afectación ni a personas y tampoco se ha cuantificado un daño realmente hacia los ecosistemas. Pero sí no han sido incendios como esos incendios de decenas de hectáreas que duran días y días, que se llegan a dar, o como está pasando en Los Ángeles, ¿no? Aquí han sido muy puntuales, de tamaño de diferente tamaño, pero se han controlado a través de Protección Civil principalmente, con el apoyo también, como les decía, de CONAFOR, incluso de la CEDEA, que ha intervenido, ¿no? No tengo yo ahorita el dato como tal, digo, porque más bien lo maneja Protección Civil, porque hay incendios prácticamente diario. La gran mayoría son en terrenos pequeños, baldíos, junto a casas, que alguien prende un cerillo, muchas veces gente indigente o gente que va pasando, echa un cerillo y bueno, si tienen basura o si tienen maleza, pues se prende y pues se apaga rápidamente o llegan las autoridades a controlarlo, ¿no? Digo, realmente, o sea, sí hay cierta alarma en la ciudadanía y qué bueno que estén alerta y todo, pero digamos que sea una gran cantidad de incendios tampoco es así. En el registro que lleva la Comisión Nacional Forestal a nivel nacional, el estado de Querétaro aparece hasta abajo casi, son de los estados que menos incendios tienen durante el año. Y lo que está sucediendo ahorita, a principios de año, de enero a la fecha, ¿no? Pues realmente tampoco han sido una gran cantidad como para que pudiéramos estar muy preocupados, ¿no? Sí, como bien mencionaba, existe ya un mecanismo muy bien establecido aquí en el municipio para poder dar una atención inmediata. Acaba de pasar la temporada de sembrina, donde fue el año nuevo y bueno, pues todo lo que son la pirotecnia, pues de alguna manera no controlada, generó, o se sospecha que ha generado algunos de los incendios, porque bueno, un cohete por eso es muy, muy importante tener control con todo ese tipo de, lo que es la pirotecnia, ya lo habíamos platicado la vez pasada en una de las entrevistas que nos hicieron con respecto al daño que genera a la fauna, y no solamente es por el ruido, por los cohetes que truenan y todo, que afectan de muchas maneras, sino también el riesgo de que alguna chispa pueda llegar a incendiar o favorecer. Porque ahí, bueno, no es tan voluntario, por así decirlo. Alguien pone un cohete, de hecho hubo un incendio reciente que se sospecha que fue de hecho hasta de una iglesia que sacó su pirotecnia y cayó en un terreno y pues de ahí se derivó, ¿no? Pero también existe pues mucha gente que que puede estar prenderlo de manera intencional con la finalidad de quemar basura o, por ejemplo, o quemar un predio, ¿no? Entonces, obviamente, no es algo por el que se alarme, hay un control, pero sí es importante que la ciudadanía esté al pendiente, como bien mencionaban, a través del 911 hacer su reporte y procurar pues, no estar prendiendo cohetes ni estar echando un cerillazo porque puede ser que salga de control y obviamente pues queme todo lo que está en terreno baldío. Pues te agradecemos mucho, Javier, tu información y hay que estar al pendiente. Esperemos que nos manden la fecha de este próximo curso que va a ser abierto hacia la ciudadanía para que puedan participar y conocer más sobre el tema de los incendios, las medidas preventivas, qué hay que hacer en los casos de que uno detecte algún incendio que no sea en su terreno o su casa, sino en otras partes, qué es lo que tendríamos que estar haciendo. Gracias por acompañarnos. Pues esto ha sido todo por el día de hoy. Yo los espero como siempre cada miércoles al punto de las 5:30 aquí por Radio y Televisión Querétaro en su programa Un Mundo Verde. ¿Y usted ya reflexionó sobre el planeta?